Vamos a iniciar las clases, ¿ya? Vamos a continuar. La anterior clase ya habíamos visto sobre lo que era anatomía, fisiología de la nariz, los senos paranasales. Hoy día ya vamos a empezar a ver algunas patologías, dentro de estas solo dos, que es la desviación septal y la sinusitis. En cuanto a desviación septal, pues vamos a hacer otro recordar de la anatomía. El septum nasal o el tabique nasal va a estar formada por la unión de todos estos huesos, que es la lámina perpendicular del etmoides, el vómer, la cresta del palatino, la cresta del hueso maxilar y se podría decir que la cresta del esfenoidal. Entonces tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. La porción ósea, conformada por todas estas que hemos mencionado, y la porción cartilaginosa, conformada por el cartílago septal o cartílago cuadrangular. Entonces, existen desviaciones que pueden ser anteriores o cartilaginosas y desviaciones posteriores o óseas o mixtas, ¿no? Que puede ser una desviación tanto que compromete la porción cartilaginosa y la ósea, tanto antero-posterior. Entonces, ¿cómo está definida la desviación septal? Conjunto de malformaciones y o deformidades del septum nasal es la patología más frecuente vista en nuestra especialidad y si no implica alguna molestia, no requiere tratamiento. No siempre un septum desviado va a tener sintomatología. Si el paciente tiene sintomatología de septum desviado, sí requiere un tratamiento quirúrgico. Pero si el paciente no viene con ninguna molestia nasal y su motivo de consulta es otra, y yo en mi examen físico de casualidad encuentro el septum desviado, pues no se propone cirugía, ¿ok? Yo puedo dividir el septum nasal en áreas, estas famosas áreas de Kotle, para yo poder especificar a qué nivel se encuentran esta desviación. Divido el septum nasal en áreas, en el área 1, que es esta, el área vestibular, el área 2 llamada el área donde se encuentran los cornetes, el área 3, el área 4 y el área 5. Entonces, las desviaciones anteriores que corresponden al área 1, 2 y 3 son básicamente cartilaginosas y la del área 4 y 5 son óseas. El área 3 es una desviación que se encuentra justo en el área de la mucosa olfatoria. La desviación del área 4, llamada también turbinar anterior, que es un área más grande y se encuentra desde la cabeza del cornete inferior hasta el cuerpo de todos los cornetes, compromete toda esa parte. Es aquí donde se da la mayor cantidad de desviaciones a nivel septal, y el área 5, ya que sería una desviación posterior o coanal, está cerca a la coana, que vendría a ser acá. El área 1 y 2, si bien es más cartilaginosa, son las que me dan más sintomatología. Es decir, si un paciente tiene una desviación a nivel del área 4 y es alta, no va a tener tanta sintomatología obstructiva, diferente a estos pacientes que tienen desviaciones anteriores, cuya sintomatología sí es más notoria, es más evidente y es más difícil tratar una desviación del septum anterior. Entonces, se puede clasificar esta desviación septal según cronología en una desviación congénita o una adquirida. En su gran mayoría son adquiridas. Son congénitas si es que durante el trabajo de parto o la etapa intrauterina ha ocurrido algún trauma, ¿no? Que vaya a desviar el tabique. Y es adquirida, pues que puede ser en la infancia o en el adulto. En los infantes el tabique es casi recto y las desviaciones o espolones recién aparecen a los 7 u 8 años. En el adulto, pues obviamente, ¿no? Por contusiones. Se puede dividir también de manera topográfica, como hemos visto.
desviaciones anteriores o cartilaginosas, que son las más sintomáticas. ¿Por qué vienen a ser las más sintomáticas? Porque sabemos que en la parte anterior, donde es el área vestibular, se ofrece la mayor resistencia a la entrada de aire, porque acá está la cabeza del cornete, acá está el septo y el ángulo de la válvula nasal interna es más estrecho. Entonces la entrada de aire a este nivel es como que más difícil o hay más resistencia. Entonces una desviación ya a ese nivel, si de por sí ya es un lugar donde hay más resistencia, una desviación anterior va a aumentar esa resistencia. Por eso se dicen que las desviaciones anteriores o cartilaginosas son mucho más sintomáticas que una posterior u ósea. Y pues mixta, ¿no? Osteocartilaginosa. Compromete tanto la parte cartilaginosa como la parte ósea. Tal vez en nuestra experiencia de los otorrinos, las más difíciles de tratar sean las anteriores. ¿Qué síntomas ofrece un paciente que viene por septum desviado? Pueden ser asintomáticos, como les he dicho. Simplemente mi paciente viene a consulta por otra causa, ya sea el oído, la orofaringe, etcétera. No viene por molestias respiratorias a nivel nasal. Simplemente es un hallazgo que yo puedo hacer, ¿no? En mi examen físico, reviso la nariz y veo el septum desviado. Mi paciente no tiene ninguna molestia, pues no doy tratamiento. Creo que este es tu compañero que faltaba, ¿no? Sí, doctora. Listo. Entonces, gracias, doctora. ok. Otro síntoma y sumamente frecuente, pues obstrucción nasal, que puede ser una obstrucción nasal que sea leve a severa, que puede ser unilateral o bilateral. Leve, pues si la desviación no compromete más del 50% de la luz, ¿no? Y también si es una desviación posterior, probablemente. Severa, si esta obstrucción compromete casi más del 80% de la luz de una fosa nasal y desviaciones anteriores. Puede ser unilateral porque el septum nasal, como podemos ver en esta imagen, se va hacia una fosa nasal, o puede ser bilateral si es que la desviación tiene la forma de una S. Hay una desviación alta y una desviación baja en un lado y en otro lado. Otra sintomatología, pues, ronquidos, ¿no? Tus pacientes se quejan de que roncan constantemente, o más que los pacientes, la pareja es la que nota esto, ¿no? Su familiar presenta ronquido constante, muchas veces puede estar asociado al síndrome de apnea obstructiva del sueño. No todo paciente roncador tiene tabique desviado, eso sí es falso, ¿ya? Puede que un paciente roncador tenga o no tenga tabique desviado. En cambio, un paciente con septum desviado un paciente roncador puede o no tener el tabique desviado. Y un paciente con tabique desviado no siempre va a ser roncador. Entonces, en medicina nada absoluto. Estos pacientes pueden tener ronquido, pueden tener cefalea, típico de los pacientes cuya desviación septal va a tener contacto con el cornete, ya sea medio o con el cornete inferior. Solo he estado viendo hoy día en las prácticas, creo, con el primer grupo de prácticas. Entonces, existe lo que es la cefalea de origen rinógeno. Cefaleas de origen rinógeno, una de estas, aparte de la sinusitis, pues es septum desviado, pero siempre y cuando este septum contacte con ya sea el cornete superior o inferior. Su paciente va a quejarse de cefalea probablemente. Rinorrea posterior por la obstrucción, ¿no? El septum está tan desviado que hace que la secreción mucosa empiece a descargar por atrás. Entonces, el paciente se puede quejar de descarga posterior. Es más factible que un paciente con desviación septal se complique y haga rinosinusitis a repetición. Sí, no todos, pero sí es más probable en un paciente con septum desviado. En los niños, si hay una desviación septal muy marcada,
va a producir una alteración en el crecimiento de los senos paranasales y el crecimiento facial. Tener en cuenta que un niño, el desarrollo, esa simetría facial en un niño, se da gracias al contacto de la lengua con el paladar. Cuando el niño contacta constantemente la lengua al paladar por tener la boca cerrada y respirar al 100% con la nariz, tanto el maxilar superior como el inferior crecen en forma simétrica. Pero si este niño desde pequeño, digamos, ha tenido un septum desviado de origen congénito y una desviación muy, muy marcada, y ha sido solo respirador bucal, entonces este paciente va a tener más la boca abierta y ese contacto de lengua y paladar se pierde. Entonces la mandíbula no crece igual que el maxilar. Son típicos de estos niños que tienen el mentón retraído. Niños con mentón retraído es porque han sido respiradores bucales, ya sea por tabique desviado, ya sea por rinitis alérgica, ya sea porque han tenido atresia de Coana, ya sea porque han tenido adenoides, etcétera, etcétera, pero han tenido obstrucción nasal. ¿Ok? Entonces esa es la importancia de que un niño respire por la nariz, porque si no, llevas a que este niño, cuando siga creciendo, pues el mentón se retraiga, los dientes no contacten uno contra otros, van a ser estos niños que constantemente están en el odontólogo para que le hagan un tratamiento ortognático, le coloquen brackets, etcétera, etcétera. Algo que se puede evitar si se diagnostica a tiempo, ¿no? Y también alteración en el crecimiento sinusal. Los senos paranasales se van neumatizando poco a poco conforme uno vaya respirando por la nariz. Hemos visto que hay senos paranasales que no están formados o están muy poco formados en la etapa apenas nace, ¿no? En los infantes, que con el transcurso de los años, mientras va respirando por la nariz, estos se neumatizan, que quiere decir aumentan de tamaño, etcétera. Si un niño no respira por la nariz, pues este crecimiento de los senos paranasales disminuye. ¿Qué puede producir? Tal vez alteración en la resonancia de la voz de este pequeño después. Otro síntoma que puede darse es la epistaxis, los sangrados nasales, porque en estos pacientes tienen mayor fragilidad capilar, sobre todo en el área donde está desviado el septum. Entonces van a tener constantemente epistaxis, ¿no? Anteriores en su mayoría, o en casi el 100% podríamos decir, la epistaxis es anterior. Se pueden quejar de sequedad nasal. Como el aire entra tan bruscamente y choca con el tabique desviado, puede generar irritación de la mucosa. Peor acá, ¿no? En nuestro clima que es casi seco, bueno, hoy en día por la lluvia está un poco húmedo, pero nuestro clima de la altura es seco, no tenemos humedad. La función de la nariz es calentar y humedecer el aire, pero a veces el aire tan seco entra a la nariz y la reseca, y más en los pacientes que tienen un septum desviado. Irritación y sequedad de la garganta. Obviamente, si mi paciente no respira por la nariz, tendrá que respirar por algún lado, por la boca. La boca no está hecha para respirar, entonces el paciente se va a quejar constantemente de que tiene la boca seca, amanece con la boca seca, tiene dolor de garganta, que es odinofagia, constantemente carraspera, flemas, etcétera. Entonces también es un síntoma de septum desviado. E infecciones del oído. Sabemos que el oído y la nariz se comunican entre sí. ¿Pueden ser más propensos a tener infecciones como una otitis media aguda? Sí. Entonces, no esperen que todos los pacientes con septum desviado vengan con toda esta sintomatología. ¿Se puede presentar? Sí. Puede solo tener paciente obstrucción nasal y ser respirador bucal. Sí, tiene septum desviado, sí. ¿Puede el paciente venir aparte con epistaxis y sequedad nasal? También. Entonces, estos son uno de los síntomas por los cuales puede venir un paciente con septum desviado. El diagnóstico básicamente es casi 100% clínico,
y luego mi examen físico, ¿no? Mi clínica porque va a venir por obstrucción, tal vez de un lado más, va a venir porque tiene antecedente de trauma nasal, ha sido, yo que sé, ha jugado hace años, es jugador de básquet y ha tenido varias contusiones a nivel nasal, yo ya tengo el antecedente, ¿no? Entonces, puedo por la clínica, chicos, un momento, por favor. Listo, perdón, chicos. Entonces, el diagnóstico por la clínica, por la anamnesis, por la historia de la enfermedad con la que viene el paciente. Luego voy a hacer mi examen físico, voy a hacer mi rinoscopía anterior, voy a mirar por dentro de la nariz y a mi examen físico pues voy a evidenciar, ¿no? El septum desviado, ya sea a la derecha, a la izquierda o en ambos lados. Podré hablar ya con propiedad y decir septum desviado en el área 4 o 5 de Kotle o en el área 1 y 2 de Kotle, entonces yo ya me voy ubicando, ¿no? Si yo lo escribo, voy ubicando en el área 1 y 2, hace una desviación anterior. Entonces, después de hacer una rinoscopía, puedo o no pedir exámenes auxiliares. Cuando yo solicito probablemente un examen auxiliar, sobre todo en un paciente en el que sospecho que tiene una desviación posterior, que no se ve a mi rinoscopía anterior. Hago mi rinoscopía anterior y yo logro ver solo, tal vez hasta el cornete, hasta la mitad del tabique. De ella posterior no puedo ver, pero por la sintomatología yo sospecho que este paciente tiene una obstrucción nasal por aparente tabique desviado, pues ahí puedo pedir una radiografía, una tomografía, que me permita ver la parte posterior del septum, si hay una desviación o no, ¿no? Como vemos acá y como vemos acá. Este es el septum nasal, esto es una tomografía y esto es una radiografía. En la radiografía yo veo septum, que debería estar recto, y yo veo una desviación del septum. Acá yo puedo ver senos paranasales, senos maxilares. Dentro de estas, contenido en el seno maxilar del lado derecho. Hay moco retenido. ¿Puede deberse a esta desviación? Puede deberse. Y en la tomografía también, pues evidencia, ¿no? El septum nasal, en vez de estar alineado en línea recta, veo que hay una desviación hacia el lado derecho, pero también hacia el lado izquierdo. Hay como una pequeña cresta, un espolón que nosotros le decimos. Y veo acá un cornete inferior, otro cornete inferior. Entonces, tengo el diagnóstico de que este paciente tiene septum desviado. Solo se piden exámenes auxiliares para aquellos donde sospeche que es una desviación posterior. Porque si mi examen físico, mi clínica, o sea, hago mi clínica, mi anamnesis y mi examen físico corrobora, yo no requiero pedirle tomografía, no requiero pedirle radiografía, salvo esté sospechando que este paciente, aparte del tabique desviado, me esté haciendo una sinusitis crónica. Ahí sí podría pedir para ver qué senos paranasales están comprometidos, ¿no? Para que en la cirugía yo pueda tratar tanto el tabique desviado como la sinusitis, dependiendo de qué seno paranasal esté comprometido. El tratamiento, pues la septoplastía. La septoplastía es una cirugía reconstructiva realizada para corregir, ¿no? Ese tabique desviado. Nosotros generalmente hacemos una incisión por dentro de la mucosa nasal, a través de la cual despegamos la mucosa de un lado
despegamos la mucosa del otro lado y dejamos libre el septum, tanto parte cartilaginosa y parte ósea. Y retiramos aquellas partes que están sobrando, ya sea hueso, una cresta, un espolón, y así regularizamos el septum, ¿ok? Ese es el tratamiento de un tabique desviado, cirugía, la septoplastía. ¿Qué complicaciones yo puedo esperar a un paciente que le voy a realizar la septoplastía probablemente? Uno, básicamente estas complicaciones van más de la técnica que se haga, ¿no? La técnica quirúrgica. Tener en cuenta que el cartílago septal, perdón, el cartílago, la parte cartilaginosa, se nutre a través de la mucosa. El cartílago no tiene una arteria, pero se nutre a través de la mucosa nasal, de un lado y de otro lado. Si yo en mi técnica quirúrgica he entrado y no he cuidado esta mucosa y la he roto, la he desgarrado en ambos lados, ese cartílago no va a recibir nutrición a través de esta mucosa dañada y es más probable que sufran perforaciones, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones de la propia cirugía, pues hemorragias, infecciones, si es que no he mantenido la asepsia, antisepsia adecuada para la cirugía, adherencias o sinequias, que quiere decir que muchas veces posterior a la cirugía yo puedo generar que esta mucosa del septum se pegue a la mucosa del cornete. Entonces, aquí genero una sinequia, una unión entre septum y cornete. Y obviamente mi paciente con una sinequia tampoco va a respirar porque va a generar obstrucción. Otras complicaciones, pues alergias, ¿no? Dependiendo del material que estemos usando en la cirugía. Si es alérgico al nylon, al hilo que yo voy a usar. Otras complicaciones, pues, si es que yo no valoro bien mi anatomía, puedo extraer tanto. O sea, nosotros en la cirugía tenemos un margen para extraer cartílago, para extraer hueso. Y el margen es a 1 centímetro por delante y 1 centímetro por arriba. Tengo que respetar esa L de la parte cartilaginosa sobre todo. Porque si yo extraigo o muy arriba o muy anterior, voy a hacer que la punta caiga, hay un colapso de la válvula, o que caiga el dorso de la nariz y voy a empeorar todo. Voy a producir una nariz sencilla de montar y voy a hacer que este paciente no respire. Entonces, básicamente estas complicaciones son de la técnica quirúrgica, ¿no? Las perforaciones, como les he dicho, y si es que soy muy agresiva al quitar parte ósea, porque también tengo que tener en cuenta, regresar acá para que... Acá. Esta es la lámina perpendicular del etmoides. Muchas veces, si uno es muy agresivo en la cirugía y quiere fracturar y romper esta lámina, yo puedo generar una fístula de líquido cefalorraquídeo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esas desviaciones a esa altura. Porque si manipulamos mucho, perfecto, le corrijo la desviación a mi paciente, pero tiene una fístula de líquido cefalorraquídeo llamado rinolicorraquia. Salida de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz, ¿no? Y puedo lesionar el nervio olfatorio. Si mi cirugía es muy traumática, o le lesiono la mucosa olfatoria, o lesiono el nervio olfatorio, tal vez posterior a la cirugía, mi paciente tenga trastornos de olfacción, ¿no? Hiposmia, anosmia, etc. Puedo generar hemorragias intracraneales y lesión del lóbulo frontal también por la cercanía que tiene, ¿no? Pero esto ya pues es recontra raro. Tendría que ser muy, muy agresiva yo en mi cirugía para ocasionar estas cosas. Entonces, esas son las complicaciones de una septoplastía. Eso en cuanto al tabique desviado, es algo simple, fácil, es algo que tienen que saber, porque es como que diríamos nosotros el pan de cada día del otorrino. La mayoría viene por patología de septum desviado.
Ahora vamos a hablar de lo que son las rinosinusitis. Dentro de esto vamos a ver un cuadro agudo y un cuadro crónico, ¿no? Nuevamente, la nariz está rodeada por cavidades neumatizadas llenas de aire que se llaman senos paranasales. Están los senos frontales, los senos etmoidales, los senos maxilares y atrás el esfenoidal. Entonces, su función es darle resonancia a la voz. Esta mucosa de los senos paranasales, ¿no que vienen entrar todos chicos? Bueno, González, ¿no? La delegada, por favor, me tiene que decir quiénes no están, porque tú tienes que llevar la lista y avisarme al final de clases quiénes no han entrado. Lo siento, mira, casi 40 minutos después, no es justo, ¿no? Cortan la hilación de la clase. Entonces, les decía que los senos paranasales están cubiertos por una mucosa. Esta mucosa tiene determinado epitelio. Este epitelio produce moco, pero este epitelio tiene cilios y transporta el moco hacia la zona de drenaje que desembocan en los meatos que hemos visto, ¿no? En el meato medio, el meato superior. Entonces, luego ese moco llega a la nariz y la nariz también tiene un epitelio con cilios que transporta ese moquito hacia la orofaringe. Punto. En cambio, en una sinusitis hay una obstrucción de este drenaje, entonces el moco no puede drenar y se queda retenido en estos senos paranasales. Y eso se llama sinusitis. De forma la sinusitis aguda o crónica, ¿no? Dependiendo del tiempo. Entonces, ¿de dónde se originan estos senos paranasales? Se originan del ectodermo de la placa nasal o olfatoria y el neuroectodermo de la cresta neural. Cubierta, les he dicho, por un tipo de epitelio. ¿Qué epitelio cubre los senos paranasales? El pseudoestratificado de tipo cuboidal con células caliciformes. ¿Ok? El epitelio nasal es diferente, es cilíndrico. Influyen en la respiración, obviamente, porque al tener mucosa también van a tender a calentar el aire, influyen en la fonación porque le dan resonancia a mi voz, calientan el aire, influyen en la olfacción. Estos senos paranasales pueden actuar como reguladores de la presión durante la respiración al evitar el desarrollo de presiones elevadas intensas. La presión parcial normal dentro del antro maxilar o del seno maxilar es de 117. Esa es su presión normal. Se dice que en procesos de sinusitis esa presión baja, disminuye. El seno frontal, acá, que habíamos visto ya por anatomía, dos senos frontales, las relaciones importantes de este seno frontal, ¿no? Hacia adelante, obviamente, directamente piel. Hacia atrás, ¿quién está? La fosa craneal anterior, o sea, el lóbulo frontal. Hacia abajo, está en relación estrecha con la órbita y el techo de la cavidad nasal. ¿Ok? Nuevamente un recordar, mide un promedio de 3 centímetros de alto, son en número de 2. Puede ser un seno frontal más pequeño que el otro, ¿sí? La capacidad de 6 a 7 ml. El máximo desarrollo ocurre en el periodo postnatal, o sea, un niño no nace con seno frontal, sino que este se va neumatizando y alcanza su desarrollo después, ¿ok? Hasta casi la segunda década de vida se neumatiza un seno frontal. El seno maxilar, nuevamente llamado también el antro de Whitmore, es el más grande. Estas son sus dimensiones, su capacidad es de 15 ml, tiene estrecha relación con el piso del seno maxilar. El piso tiene estrecha relación con los dientes. Miren acá, cerquísima están las raíces dentales. Premolar, primero y segundo molar. Es decir, hay varias sinusitis de foco
dental que se presentan tras extracciones dentales. Si el odontólogo no le tomó una placa o no tuvo cuidado al extraer esta pieza dentaria, puede generar una fístula entre el seno maxilar y la cavidad oral. Entonces, más fácil que entren a la cavidad, al seno maxilar, bacterias. Mi paciente tenga una sinusitis post tratamiento por el odontólogo, post extracción dentaria, por esta relación sumamente importante, ¿no? Al inicio este seno maxilar crece de manera transversal, luego ya en forma vertical y sobre todo entre los 0 y 2 años y su máximo crecimiento tal vez entre los 7 y 10 años. El seno maxilar. Los senos etmoidales son varios, así pequeños, que están en el hueso etmoidal, como su nombre lo dice. Presentan un desarrollo más rápido, que es hay senos etmoidales anteriores y posteriores. Los anteriores crecen más rápido y completan su desarrollo a los 12 años. Entonces, este seno etmoidal está o forma parte o se encuentra en el hueso etmoidal. Este hueso etmoidal tiene una lámina horizontal, tiene una lámina vertical y ahí va a encontrarse estos senos etmoidales. ¿Ok? Y el seno esfenoidal, que está justo en el hueso esfenoidal, en la parte posterior. Puede estar tabicado o no. Acá puede haber un tabique que separe un seno esfenoidal de otro, o simplemente no tener tabique y solo ser uno. Estas son sus dimensiones. Se empieza a neumatizar a partir de los 2 años, completando su desarrollo a los 15, y es más, hasta el 50%, hasta los 30 años, todavía se está neumatizando este seno esfenoidal. ¿Cuál es la importancia y las relaciones que tiene este seno esfenoidal? Está en estrecha relación o forma parte de la silla turca. ¿Qué se encuentra en la silla turca? La hipófisis. Por los costados de este seno paranasal está la carótida interna. Y sobre el seno frontal, ¿quién pasa también? El quiasma óptico, el segundo par craneal. O sea, tiene unas relaciones muy, muy importantes este seno esfenoidal. Por eso decimos que a veces nosotros para abordar la glándula hipófisis, nosotros los otorrinos podemos hacer el abordaje transnasal, quitamos esta pared anterior del seno esfenoidal y quitamos la pared posterior del seno esfenoidal y entra el neurocirujano puede entrar a la hipófisis y sacar tumores de hipófisis a través de la vía transnasal. Menos mortalidad, menos morbilidad para el paciente. Es más fácil entrar por la nariz sin causar tanto daño, hacerle una craneotomía a tu paciente para entrar a este nivel, ¿no? Entonces, la definición de una sinusitis se clasifica de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad. Vamos a tener así una sinusitis aguda, subaguda y crónica. Bueno, sinusitis, su nombre lo dice, inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Esta inflamación puede ser viral, bacteriana, por hongo, micótica, sí. Entonces, agudas, cuando va desde día 0, digamos, hasta las 4 semanas. Yo ahí puedo decir, mi paciente tiene una sinusitis aguda. Sinusitis subaguda, que si va de la 4ª a la 12ª semana. Y crónicas, más de los 3 meses, paciente con sintomatología de sinusitis, yo ya puedo decir, este paciente tiene una sinusitis crónica. Cuando es una sinusitis aguda, subaguda, los cambios que se van a dar en el epitelio, esto de inflamación y todo, son reversibles. Pero cuando ya es una sinusitis crónica, estos cambios ya son irreversibles. Entonces el tratamiento va a variar. Acá ya hay cicatrización, fibrosis, hasta necrosis puedo encontrar. Entonces el tratamiento no solo va a ser médico, probablemente ya quirúrgico. Entonces, la fisiopatología, ¿no? Primero vamos a ver factores asociados que predisponen a la aparición de una sinusitis. Uno es infección viral. ¿Por qué la infección viral? Porque altera la función mucociliar.
antes. Entonces, la fisiopatología básicamente de la sinusitis es porque hay obstrucción a nivel de los meatos, de los orificios de drenaje de los senos paranasales, porque se reduce ese movimiento ciliar que transporta el moco hacia el ostium de cada seno paranasal y porque la secreción es mucho más viscosa. Entonces, esa es la fisiopatología de una sinusitis aguda. Entonces, si uno tiene una infección viral, va a estar más propenso tal vez a tener una sinusitis, sí. ¿Por qué? Porque se reduce o se altera el movimiento ciliar. Si se agrega una bacteria a esta bacteria por su parte también va a disminuir mucho más el movimiento ciliar y produzca probablemente mayor viscosidad de la secreción. Las secreciones son más espesas. La alergia, pacientes con rinitis alergia pueden tener más, también son más propensos a una sinusitis porque producen obstrucción e inflamación del orificio de drenaje. El tabaco irritante altera también el movimiento ciliar, entonces tienden a tener más sinusitis. Otras anomalías estructurales, lo hemos dicho, lo acabamos de ver, septum desviado. ¿Ok? Cuando no hay buen desarrollo de los senos paranasales, cuando el paciente tiene atresia de coanas, ¿qué quiere decir? La coana está cerrada. ¿Qué va a producir? Deterioro de la función de la mucosa, de la ventilación, obstrucción, por ende, tienden a ser más sinusitis. Reflujo gastroesofágico. ¿Por qué el reflujo gastroesofágico? Muchas veces estos pacientes que tienen un reflujo muy marcado hacen que el ácido del estómago no solo llegue a la garganta, a la orofaringe, muchas veces sube más arriba, llegan a la nasofaringe y van a producir inflamación, trastorno mucociliar, pueden desarrollar más fácilmente sinusitis u otitis. Inmunológicos, porque bueno, hay déficit de inmunoglobulinas, ¿no? Que son importantes para una infección ya sea bacteriana o viral. Enfermedades crónicas, pacientes con trastornos de los cilios, síndrome de Cartagener, fibrosis quística y diabetes también tienen alteración del movimiento mucociliar y la calidad del moco, entonces son más propensos a tener sinusitis, ¿sí? Nuevamente, ¿no? Acá los factores de riesgo ya los hemos visto. Es más frecuente en jóvenes ancianos, infecciones virales, puede ser drogas, tabaco, obstrucción nasal, fibrosis quística, todo lo que hemos visto hace rato. Entonces, la etiología de esta sinusitis o esta inflamación de los senos paranasales puede ser de origen viral, bacteriano o micótico. Si es de origen viral, que es lo más frecuente, nuevamente les digo, lo más frecuente, ya sea de un resfrío, una sinusitis, una faringitis, una laringitis, es viral. Ya sean estos virus adenovirus, parainfluenza, el virus propio del resfrío común o de la gripe, los rinovirus. Estas son las que más producen cuadros ya sea de sinusitis o de todas las que les he dicho. ¿Cuándo sospecho si hay un cuadro bacteriano? Porque ya el contenido o la secreción, la rinorrea cambia, ¿no? De aspecto. Ya voy a encontrar una rinorrea verde, amarilla, probablemente. Entonces ahí yo voy a sospechar que esta sinusitis que tal vez en su inicio fue viral, ya se me complicó con un bacteriano. Entonces dentro de estas las bacterias con más frecuencia están el neumococo, el Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis. Si es de origen, digamos, bacteriano, que no sea focodental. Cuando es focodental, la flora es diferente. No es el neumococo, no es la moraxela. Son aerobios y anaerobios propios de la cavidad oral. Entonces, mi decisión va a variar en usar acá un antibiótico versus esto, ¿no? Si es una neumonía, perdón, una sinusitis por un neumococo, probablemente dándole amoxicilina con clavulánico me vaya perfecto, ¿no? Tal vez si es de origen dental, tenga que ser un poquito más agresiva, cambiar de antibiótico específicamente para anaerobios. Y los nosocomiales
que se presentan durante hospitalización, pues pensar en Staphylococcus aureus o bacilos gram positivos. Entonces eso me ayuda porque yo voy a dirigir mi tratamiento y voy a escoger el antibiótico ideal para cada tipo de bacteria, si estoy sospechando. Y micóticas también hay. Hay micosis o mucormicosis, que eso ya lo vamos a ver en otra clase. Los síntomas de una sinusitis pues son obstrucción nasal, dolor nasal o cefalea o dolor facial si quiere, rinorrea que puede ser unilateral, bilateral. Esta rinorrea tal vez si es viral vaya a ser solo una rinorrea clara y si ya se complicó pues una rinorrea amarilla o verde. Va a haber trastornos en la olfacción. ¿Por qué? Porque está inflamada toda la mucosa nasal. Está inflamada también la mucosa olfatoria. El paciente puede tener parosmias, anosmias, cacosmias, sentir olor desagradable, ¿no? Sensación de oído tapado, porque cerca a la nariz se encuentra la trompa de Eustaquio que se comunica con el oído. Si esta se inflama, entonces el paciente va a tener tiene la sensación de tener los oídos tapados. Lo mismo que pasa en un resfrío. Cuando uno se resfría y se congestiona la nariz, muchas veces siente que el oído se le tapa. Por eso, ¿no? Ahora, aparte, si el paciente cursa más con una sinusitis maxilar, él se va a quejar no tanto de dolor frontal, sino el dolor facial va a ser a nivel del pómulo, ya sea derecho, izquierdo o los dos. Puede tener más dolor en la arcada dental superior por la relación que hemos visto o la cercanía de los dientes con los senos maxilares. El 50% puede ser más fiebre que uno que tenga una sinusitis esfenoidal, ¿no? Y hay dolor cuando está parado. Si hay una sinusitis frontal, generalmente el dolor se centra entre las cejas, en la frente. Es un dolor más frontal, tipo pulsátil, y empeora con el decúbito. Él se echa y empeora el dolor. Entonces, sabiendo las características del dolor que tiene, yo puedo ir diciendo, perfecto, mi paciente parece que me está haciendo una sinusitis frontal o me está haciendo una sinusitis maxilar. Si es una sinusitis etmoidal, el dolor básicamente es entre los ojos, ¿ya? Y van a sentir muchísimo más dolor cuando bajan la cabeza. Bajan la cabeza y sienten que el dolor empeora. También puede sospechar que es del seno esfenoidal. Y del seno esfenoidal, generalmente el dolor es la parte superior del rostro o muchas veces o alguna literatura sí he visto que menciona en la parte occipital, les duele la nuca. Es rarísimo, pero sí pueden tener. Y tienen también pesadez al bajar la cabeza. Entonces, ¿puede un paciente tener sinusitis maxilar, etmoidal y frontal a la vez? Sí, si todos los senos paranasales están comprometidos. El diagnóstico de una sinusitis, chicos, es clínico, 100% clínico. 2 o más síntomas mayores me indican que este paciente tiene sinusitis. ¿Cuáles son los síntomas mayores? Descarga nasal anterior purulenta, descarga nasal posterior purulenta o incolora, congestión nasal u obstrucción nasal, dolor facial, congestión facial, hiposmia, anosmia, fiebre. Si mi paciente viene con 2 de estos síntomas, digamos, congestión nasal y dolor facial, tiene sinusitis. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico de una sinusitis es clínico. Y otros síntomas menores que pueden ser cefalea, otalgia, halitosis, dolor dental, tos. En los niños la tos suele ser un síntoma mayor, fiebre, fatiga. Entonces, esos son los síntomas de una sinusitis. Entonces, el diagnóstico es netamente clínico. Entonces, yo ya tengo mi sospecha diagnóstica, aparentemente ya hice mi anamnesis y me dice si mi paciente tiene 2 de estos 3 síntomas. Estoy sospechando altamente en sinusitis. Pasaré a hacer mi examen físico, ¿no? La inspección, la palpación, etcétera.
A la inspección, a la rinoscopía anterior, veré la mucosa sumamente eritematosa, congestiva, rinorrea, ya sea clara, dependiendo si es viral o no, o una rinorrea purulenta, verdosa. Hasta a veces la congestión o la inflamación de la mucosa es a tal grado que pueden tener hasta sangrado, ¿no? Rastros de sangre ahí por la infección. Luego pasaré a palpar los senos paranasales. A nivel de la boca, si yo le digo abra la boca, probablemente vea esa descarga posterior, ¿no? Que detrás de la garganta hay un moco amarillo o verde que está cayendo por detrás. Perfecto. La palpación, pues tendré que palpar esos puntos dolorosos a nivel de estos senos paranasales. El punto de Ewing para una sinusitis frontal, el punto de Gunwald para un etmoidal y el punto del seno maxilar, que es la emergencia del infraorbitario. Si yo ocasiono dolor en esto, entonces yo puedo decir, le duele en este punto de Ewing, parece una sinusitis frontal. Le duele en el punto de Grunwald, parece un etmoidal. Le duele a nivel de emergencia del infraorbitario, me parece sinusitis maxilar. Pueden salir las 3 positivas o 2. Perfecto. Puedo valerme de la transiluminación, que antiguamente se hacía, pero hoy en día es poco sensible. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Yo pongo una fuente de luz a través de la nariz y trato de iluminar este seno paranasal y luego este seno paranasal. Se dice que en una sinusitis no deja pasar la luz. Entonces esto no va a hacer que la luz pase a través del seno paranasal, a diferencia del otro, ¿no? Lo mismo para el seno frontal etmoidal, la fuente de luz ya no por dentro de la nariz, sino por fuera, inclinando hacia el seno frontal y ver, ¿no? Si ilumina o no. Entonces, hoy en día no es muy confiable porque, como hemos dicho, hay pacientes que pueden tener un seno maxilar más desarrollado que el otro, entonces va a iluminar menos que el otro. Eso no significa que tenga una sinusitis. O también puedo valerme si tengo en consulta la posibilidad de usar una endoscopía, hacer una endoscopía nasal, pues yo le hago, ¿no? Meto el endoscopio y en vivo y en directo veo cómo está esa mucosa, me voy al meato medio, tal vez ahí vea un moco amarillo drenando por ahí. Ahora, ante la sospecha, estoy en duda, doctora, no sé si me parece, no me parece, no sé, se me han olvidado los signos mayores y menores, pienso que sí es, pienso que no es, estoy dudando si es una sinusitis, se pide radiografía de senos paranasales. Tu orden es rayos X de senos paranasales y te mandan estas 3 incidencias. La de Waters o la mentonasoplaca, la de Cadwell o la frontonasoplaca y la lateral. La mentonasoplaca básicamente me permite ver seno maxilar. Si veo acá, seno maxilar izquierdo, seno maxilar derecho, están como radiolúcidos, ¿no? Más negros, no radiopaco, radiopaco es blanco. Y también puedo ver los senos frontales, que están limpios. La otra incidencia de la de Cadwell me permite ver más senos etmoidales, que también están limpios. Y la lateral, básicamente, para ver el esfenoidal, tal vez el seno frontal. Entonces yo pido esas placas y valoro. Cuando hay una sinusitis, esto está blanco, opaco, o dependiendo del seno paranasal que afecte. ¿Cuándo pido una tomografía de senos paranasales? Cuando la clínica es crónica, cuando se trata de una sinusitis crónica. Ahí yo pido una tomografía porque sé que la sinusitis crónica es de tratamiento quirúrgico y para plantear una cirugía yo necesito saber qué senos paranasales están comprometidos para poder drenar eso durante mi cirugía. Entonces acá podemos ver en un corte coronal de la tomografía de senos paranasales el septum acá, este es el cornete inferior del lado izquierdo, cornete inferior del lado derecho y toda la sinusitis, todo lleno de moco. Debería verse así negro, pero no, está con una imagen hipodensa, ¿no? Llena de moco. Entonces, para mi cirugía yo puedo planificar, perfecto. El paciente va a requerir
aperturar el ostium de drenaje, porque seguro ha habido tanta inflamación por tanto tiempo que ya hay fibrosis y mientras yo no opere o no libere esa fibrosis, va a seguir con esto. Así le dé tratamiento médico, solo antibióticos. ¿Ok? Entonces, el tratamiento, muchas de las sinusitis, el 40 resuelve espontáneamente. Son estas típicas sinusitis virales, que yo me resfrié, me dio un resfrío, ahora estoy con tos, estornudos, dolor de garganta, la nariz la siento tapada, indirectamente mi oído se ha tapado, me duele un poco la cabeza porque estás haciendo una sinusitis de origen viral, pero si yo calmo, doy sintomáticos para tu resfrío, voy a disminuir la inflamación y mi sinusitis se resuelve espontáneamente. El 40%, mira chicos, es alto. Pero en el resto que no resuelve espontáneamente, pues, ¿cuál va a ser el objetivo de mi tratamiento para una sinusitis, ya sea aguda o crónica? Restablecer el drenaje, o sea, ¿qué quiere decir? Hacer que yo desobstruir esos ostium de drenaje de cada seno paranasal. Erradicar la infección, obviamente, y si hay una infección bacteriana o micótica que yo no la trate, lo mismo que nada, va a seguir produciendo inflamación, obstrucción, trastorno del movimiento ciliar. Proporcionar alivio sintomático, básico. Acelerar la resolución del cuadro, prevenir complicaciones. Yo doy tratamiento para prevenir complicaciones. Tengan en cuenta que estos senos paranasales y la nariz están en estrecha relación con estructuras muy importantes, globo ocular y cerebro. Si yo no trato adecuadamente, puede que mi sinusitis se me complique en un absceso cerebral, sí, o un absceso orbitario, sí. Entonces mi tratamiento tiene que prevenir esas complicaciones y evitar en una sinusitis aguda que ésta evolucione a ser crónica. Entonces, el tratamiento farmacológico médico es básicamente, si es de origen bacteriano, antibiótico terapia, dar antibióticos específicos para todas las bacterias que hemos visto dependiendo del foco, ¿no? Y corticoides intranasales o corticoides sistémicos. El corticoide es un buen antiinflamatorio. Al ser antiinflamatorio, desobstruye ese ostium que está completamente cerrado, lo desinflama, se apertura, entonces el moco va a empezar a drenar. Ese es el tratamiento farmacológico. Medidas generales, si mi paciente está con dolor, pues tendré que tratar esos síntomas, ¿no? Dar analgésicos, ya sea paracetamol, diclofenaco más paracetamol, etcétera. Corticoides tópicos, los intranasales que les dije. Puedo dar antihistamínicos, vasoconstrictores, pero no se ha visto buen beneficio el usar una cetiricina o un vasoconstrictor. Hay muchísimo más beneficio con corticoides, ya sea sistémicos, o sea, una prednisona, una dexametasona o corticoides tópicos. Entonces, ¿qué antibióticos voy a usar? Pues los de elección, siempre el antibiótico de elección va a ser la penicilina o la amoxicilina. La amoxicilina es un tipo de penicilina, ¿no? Siempre. Sobre todo en niños, en pequeños, en los que yo sospeche que ha debutado una sinusitis, simplemente dándole amoxicilina yo voy a tratar esa enfermedad. Porque probablemente estos niños nunca han sido tal vez automedicados, entonces voy a obtener buena respuesta solo con amoxicilina. Pero hoy en día, como vemos que todos los pacientes lo primero que hacen es ir a la farmacia y en la farmacia les dan antibiótico fuerte, muchas veces crean ya resistencia a la simple amoxicilina. Entonces podríamos ya agregar amoxicilina con ácido clavulánico. El ácido clavulánico es muy bueno para los anaerobios. Entonces doy la amoxicilina, tratamiento mínimo es de 7 a 10 días para una sinusitis. Yo no puedo dar amoxicilina, tome para 3 días, lo que hacen en la farmacia, ¿no? Les dan amoxicilina ya, perfecto, pero le hacen tomar solo 3 días. Y el paciente toma los 3 días y suspende y otra vez su cuadro, ¿no? El tratamiento es mínimo 7 a 10 días.
no cortar el antibiótico. Si el paciente siente mejoría el tercer día o el segundo día, tiene que continuar hasta completar su dosis por 7 a 10 días. Si es alérgico a la amoxicilina, podría darle eritromicina, podría darle otras, ¿no? La cefuroxima, levofloxacino, estas dosis. Podría darle clindamicina si sospecho de foco dental. La clindamicina va muy bien. Entonces, va a variar dependiendo qué foco tiene esa sinusitis. ¿Qué complicaciones puede traer una sinusitis? Osteomielitis. ¿Qué es la osteomielitis? Infección del hueso. El hueso se puede necrosar si es que yo no trato bien. Piocele, que son como tumorcitos de moco a nivel de los senos paranasales. Mucocele. Los mucoceles son un moco retenido como en quistes que por compresión pueden ir adelgazando el hueso. Entonces, si hay un mucocele a nivel del seno etmoidal, como está pegadito al ojo, puede el mucocele ingresar al globo ocular. Neumocele de seno frontal y otras complicaciones orbitarias, infecciones a nivel de la órbita, del globo ocular. Estas son las más frecuentes y las más temidas. Las complicaciones orbitarias, esta es la clasificación de Chandler. La tipo 1, cuando hay solo un edema inflamatorio y celulitis preseptal. Yo veo el ojito, está aumentadito de volumen y hay una celulitis, signos de celulitis, inflamación, congestión, eritema, eso, ya saben, a nivel preseptal. Si es una Chandler tipo 2, ya veo una celulitis orbitaria, abre el ojo y todo el ojo está completamente eritematoso con signos de una celulitis. El Chandler 3 ya hay un absceso debajo del hueso de la órbita. El Chandler 4, cuando el absceso ya ha invadido el globo ocular. Y el Chandler 5, cuando hay trombosis del seno cavernoso. Esto es lo peor, porque esto sí puede ser mortal. Entonces, desde el Chandler 3 para abajo hay mucho cuidado con estos pacientes. Tendrán que hospitalizarse, tendrán que entrar a cirugía para drenar esa fuente infecciosa, etcétera, ¿no? Pero estas son las complicaciones orbitarias frente a una sinusitis que no se ha tratado a tiempo. Y una sinusitis crónica, como ya lo hemos estado comentando, hay tanta inflamación que la inflamación ya genera un trastorno de toda la mucosa, trastorno del epitelio. Ya hay fibrosis y la fibrosis no regresa a ser un tejido normal, simplemente se queda en fibrosis. Entonces, mientras haya fibrosis y trastorno de la mucosa, estos senos paranasales van a seguir llenos de moco. Entonces, acá el tratamiento ya sea le dé corticoides, el corticoide no revierte la fibrosis. Tal vez este ostium esté cerrado por fibrosis. Es ahí donde entra la cirugía. Con la cirugía habrá que ampliar este ostium de drenaje, ¿no? De este seno maxilar o ya sea del seno frontal, el seno etmoidal, etcétera, para que tenga mayor espacio por donde pueda drenar las secreciones normales que se forman en las cavidades sinusales. Entonces, más de 2 síntomas, uno de los cuales debe ser, bueno, lo mismo, ¿ya? Su sintomatología es lo mismo, la fisiopatología es lo mismo, solo que demora más de 12 semanas. Hay una obstrucción del complejo osteomeatal. O sea, la fisiopatología se basa en eso. Hay una obstrucción de este complejo, no por inflamación de la mucosa, por edema de la mucosa, se obstruye este complejo osteomeatal. Entonces, los senos paranasales tienen muy mala ventilación, la presión baja, además hipoxia. Esta hipoxia va a generar trastorno en el clarance de los cilios, el movimiento ciliar se altera, los mocos se hacen más espesos, no se pueden drenar. A esto se agrega una infección bacteriana que va a producir más cambios estructurales de la mucosa. Esa es la fisiopatología de una sinusitis crónica. Entonces, de tarea para la próxima semana, espero que habiliten a la aula virtual,
todos me van a decir qué es el complejo osteomeatal y por quién está formado este complejo osteomeatal. La clasificación: puede haber una rhinosinusitis crónica sin pólipos, con pólipos o alérgica o micótica. Sin pólipos, pues es una obstrucción del ostium, ya sea porque hay un tabique desviado agregado ahí, etcétera, ¿no? En esta puede haber hiperplasia de células caliciformes, van a formar más moco, hay células inflamatorias a nivel de la mucosa. En cambio, una rinosinusitis crónica con pólipos, voy a tener todo esto, ¿no? Rinorrea, dolor, etcétera, pero aparte yo voy a ver estas tumoraciones polipoideas que obstruyen el complejo osteomeatal. Hacen un efecto de masa, entonces al obstruir, el paciente va a tener todas estas secreciones y como es pólipo, yo encuentro eosinofilia probablemente. Y la rinosinusitis crónica alérgica micótica, que puede ser con pólipos o sin pólipos. Voy a encontrar probablemente dentro de las cavidades hifas, eosinófilos, las hifas propias de los hongos, ¿no? O sea, el tratamiento de una rinosinusitis alérgica micótica es la misma que una rinosinusitis bacteriana. No, el tratamiento cambia. Lo mismo que una rinosinusitis crónica con pólipos. El tratamiento no va a ser solo dar antibióticos y corticoides, tendrá que ser quirúrgico probablemente. Igual los síntomas son los mismos, chicos, los mismos, solo que es por el tiempo, ¿no? Más de 3 meses. La etiología: qué bacterias están en estrecha relación, diferente a una sinusitis aguda. En una sinusitis aguda puedo sospechar un neumococo, una moraxella, una Haemophilus influenzae o virus, que pueden ser adenovirus, rinovirus, pero en una crónica ya cambia, ¿no? Van a ser bacterias aerobias y anaerobias, las aerobias del Staphylococcus aureus y las anaerobias Peptostreptococo, Provetela, entonces cambia. El diagnóstico igual nuevamente clínico, tal cual se les ha explicado, hago mi rinoscopía anterior, puedo usar endoscopía, hago mi tomografía donde me permite valorar pues si este paciente tiene moco retenido en el seno maxilar derecho, todo el seno maxilar izquierdo está lleno de moco, está obstruido el complejo osteomeatal, hago una endoscopía y veo esta secreción mucosa en meato medio. Tratamiento: cuando es leve, puedo darle chance a ver si mi corticoide y lavados nasales me van a ayudar en abrir el complejo osteomeatal, pero tengo que reevaluarlo. Si a la reevaluación sigue igual, sí o sí, cirugía. Al final, el tratamiento de una sinusitis crónica es quirúrgica. Yo tengo que aperturar ese complejo osteomeatal, tengo que desobstruir ese drenaje. A eso le llamamos cirugía funcional endoscópica nasosinusal. ¿Ok? Complicaciones las mismas que una sinusitis aguda. Complicaciones locales como es el mucocele, este es un mucocele, este es el seno frontal, se formó como un tumorcito de moco que fue por compresión digiriendo el hueso y sale a la órbita. Piocele, osteomielitis, fístulas, abscesos a los tejidos blandos, orbitarias, las que ya hemos visto, esa clasificación de Chandler, y a nivel sistema nervioso central, pues invade, puedo producir un absceso, ¿no? Absceso cerebral, una meningitis, si es que no he tratado a tiempo mi cuadro. Y eso va a ser todo, chicos. Lean, por favor. La siguiente clase, si no me confundo, no sé si les toca a ustedes, ya le pasé el sílabus a su compañera, a su delegada, que se los pase, porque todavía no me habilitan en la bendita aula virtual, sigo con mis grupos del semestre pasado. Entonces, delegada, a ver si tú estás pendiente con eso, pues lo comentas, ¿no? A tu facultad, que no puedo ingresar el link para que entren por ahí, no puedo ingresar tareas, no puedo ingresar clases, no puedo ingresar nada, es más, no puedo ni grabar las clases, mientras no se habilite eso. Está bien, ¿Sí? doctora, luego voy a comentar.
Listo. Entonces, la próxima clase que sería el jueves, ¿qué día cae? 17. Según el sílabus, voy a ver. Uy, no, lo hice mal, ni cuenta. A ver, yo he avanzado la tercera clase. La segunda clase era de ustedes, que tienen que exponerme urgencias rinológicas, epistaxis, traumatismos nasales, cuerpo extraño en nariz, hematoma, absceso y perforación septal, según el sílabus. Bueno, lo hemos hecho al revés, pero bueno, se me olvidó. Van a ustedes exponer la próxima clase, que sería el jueves, se dividen en grupos, no lo sé, me exponen todo lo que es urgencias rinológicas, que está en el sílabus. ¿Ok? Exponen todo eso. Y terminada su exposición, yo voy a tomar un test de todo lo que han expuesto, un pequeño test de 5 o 10 preguntas con respecto a la exposición que han hecho ustedes. O sea, que tienen que estar atentos pues a su exposición, a lo que expone su compañero, para que resuelvan ese test. ¿Ok? Listo. Si no hay más, nos vemos la próxima clase. Dime, Edison. Doctora, una consulta. Y después de la operación de la desviación septal, ¿cuánto tiempo es la recuperación y qué cuidados se tiene que tener más o menos con los pacientes? ¿Qué les podríamos recomendar? Posterior a la septoplastía, a ver, una cirugía solo de septoplastía, la recuperación es rápida en realidad. O sea, la nariz, lo que más les molesta al paciente es tener la nariz tapada, porque posterior a la cirugía van a salir con taponamiento anterior bilateral, que es máximo 1 a 2 días. Después de esos 2 días ya tienen la nariz libre, ya pueden respirar mejor por la nariz, pero todavía obviamente va a haber inflamación por el corte, por el trauma de la cirugía, que se va a recuperar máximo, ya máximo en 1 semana. Pero eso no quiere decir que toda la semana van a estar en casa, botados, no, pueden hacer sus cosas. Obviamente no es esfuerzo físico, pero siempre con unos lavaditos nasales, un spraycito nasal para evitar la formación de costras. Nada más. El doctor. Listo, chicos. Entonces nos vemos el próximo jueves. Por favor, preparen sus temas de exposición. Si lo hacen con videos, porque el que va a tocar epistaxis tiene que tocar cómo se hace un taponamiento anterior, cómo se hace un taponamiento posterior. Entonces les sugiero a los que les toque eso, que me pongan videos de cómo se hace un taponamiento anterior, cómo se hace un taponamiento posterior. Lo mismo a los que les va a tocar un hematoma septal, cómo se trata un hematoma septal, cómo se drena un hematoma septal. Esas urgencias rinológicas son frecuentes. ¿Quién no se ha fracturado la nariz? ¿Quién no ha tenido un sangrado? ¿Quién no ha tenido una... Ay, se me fue el nombre. Bueno, ya. Eso, entonces son por eso emergencias rinológicas. Les iba a decir, ¿quién no ha tenido un niño, un sobrino o ustedes mismos que se metió algo a la nariz? Cuerpo extraño en fosa nasal. Entonces, hay que saber diagnosticar y hay que saber tratar. Por eso son urgencias rinológicas. ¿Ok? Listo. Entonces, nos vemos la próxima semana, el jueves 17, igual a las 2, por favor, puntuales. Empieza a exponer el primer grupo. El tiempo de exposición, sí, se supone que son 2 horas de 2 a 4. Por favor, cada grupo pues máximo expondrá media hora. No me hagan pues unas diapositivas llenas de, no sé, a veces creo copy y pegue y leen y leen y leen, se nota, ¿no? Que están leyendo, 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 leyendo su diapositiva y leen, y el primer grupo tiene como 60 diapositivas, el otro grupo otros 60, no le da tiempo, el otro expuso 40 minutos, el otro se quedó sin tiempo, no. Entonces, máximo por exposición 20 minutos, porque después hay que tomar el examen, ¿ok? Listo. A tener en cuenta eso, chicos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, doctora.